viendo la misión del apóstol Pablo, titulado La misión del apóstol Pablo, la misión también para nosotros. Amén. El hecho de que el apóstol Pablo nos deja acá un template, nos deja un ejemplo, nos deja más bien cómo seguirle o cómo hacer esta misión en el mundo real. Amén. Así que hemos titulado la misión del apóstol Pablo, al mismo tiempo la misión también para nosotros. Creo que hemos estado viendo a través de su vida lo que podemos aplicar a la nuestra. Así que lo invito a que vaya conmigo a Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. Hechos 26, versículos 17 y 18. Miren cómo dice la palabra del Señor acá de manera muy hermosa, todos juntos. Quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra de antemano. Sabemos que hará la obra por la cual tú la envías, no regresará vacía. Padre, ayúdanos a ver la obra que hiciste en el apóstol Pablo, gran hombre. Creo que nadie más ha sido de tanta altura, aparte de Cristo Jesús en esta tierra, especialmente en el Nuevo Testamento, para nosotros poder afianzarnos, aprender de Él y poner por práctica lo que hiciste con Él, para que nosotros seamos también esos misioneros tuyos en este mundo real que nos corresponde vivir a nuestra generación. Que se pueda decir de nosotros como dijiste de David, que sirvió a su generación y después murió. Que no muramos, Padre, sin haber hecho la obra para la cual tú nos has rescatado, nos has puesto en este mundo, para poder cumplir en nuestra generación el plan que tenías para cada uno de nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, querido hermano. Así que vemos acá un gran patrón, ¿verdad? Dice, quiero que vayas a ellos. Si de hecho, Dios nos está enviando, nos está diciendo, quiero que vayas. A Pablo le decía específicamente, pero también a nosotros en lo particular. Quiero que vayas a ellos. ¿Para qué? Para que le abran los ojos y se conviertan de las tinieblas al poder y del poder de Satanás al poder de Dios, y para que por la fe en mí tengan entonces, reciban perdón de pecados y la herencia de los que han sido santificados. Así que el mandato está claro, el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, nos dice Mateo 28, 19 y 20, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y la gran promesa, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que una obra que no va a ser nuestra en el sentido de nuestra fuerza, sino que vamos enviados por Dios, pero con el poder de Jesucristo, su Espíritu Santo, para que hagamos la obra que nos mandó a hacer. Dice, yo estaré con ustedes, no estarán solos, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para que por medio de la oración nosotros, orando, podamos abrir, a orar a Dios para que el Espíritu Santo sea quien llegue y haga la obra en la persona a la cual vamos a compartir el Evangelio. Quiero que vayas y abran los ojos. Sabemos que no somos nosotros los que abrimos los ojos, sino que el Espíritu Santo es quien viene y convierte y que abre los ojos a las personas. Dice que para que se conviertan por la obra del Espíritu Santo de las tinieblas a su luz admirable. Pues del testimonio de Félix, Dios me tomó de las tinieblas, me trasladó al reino de su amado Hijo. Pero nos saque a las personas del poder de Satanás, que están bajo ese dominio satánico, y se conviertan ahora al poder de Dios. ¿Y para qué? Para que haya bendición. El mandato de ir, para que se conviertan por medio de la oración que hacemos por medio de la obra del Espíritu Santo, para que sean trasladados las tinieblas a la luz y el poder de Satanás, por de Dios. Y ahí está la bendición, para que por fe, para cuando pongan su fe en Cristo, es la única manera, cuando pongan su fe en Cristo, puedan recibir bendición, puedan recibir entonces este regalo de salvación, de perdón de pecados, de herencia y de santificación. ¿Qué más quiere, hermano? ¿Qué puedo ofrecerle a una persona que no sea, digamos, hoy hablábamos del cumpleaños de Félix? ¿Qué podemos regalarle a Félix para su cumpleaños? ¿Qué podemos regalar a cualquier persona que necesita llevarle la palabra del Señor?
Ya él lo tiene, ya tiene ese regalo, pero a la persona que tú le quieres dar a alguien que tú quieres dar un regalo, no sabes qué darle, piensa a esa persona si está perdida, si no conoce al Señor, llévele a Cristo, enséñele que puede haber herencia, que puede haber perdón de pecado, que puede haber santificación, que puede haber una vida diferente, una vida llena de propósitos, de principios morales diferentes a los que están viviendo actualmente, que el mundo sabe que está caótico, está perdido. Pero nos podemos darle vida al que está muerto y viviendo entre los muertos. Podemos darle propósito, podemos darle sentido a su vida, podemos quitarle esa carga de las culpas que tiene mucha gente por ahí, falta de perdón, amargura, montones de cosas, y usted le va a dar libertad a esa persona a través de Cristo. Le va a ayudar a vivir una vida diferente, de santificación, apartado del viejo hombre, viciado por sus deseos, y vivir ahora una vida revestida de la santidad y el poder de Jesús. Qué gran regalo usted puede dar a esa persona. Amén. Así que vemos acá a Bernabé y Saulo cuando comienza su primer viaje misionero. Y esto comienza acá en Hechos 13. Hechos 13 comienza el primer viaje misionero de Pablo. Es interesante ver acá cómo Pablo y Bernabé, recuerda a Bernabé, gran hijo de consolación, de exhortación. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Dice acá, había entonces la iglesia que estaba en Antioquía. De hecho fue el lugar donde primeramente se llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. Hasta ese momento eran seguidores del camino, porque Jesús decía, eso es el camino, ¿verdad? El camino, eso decía esta gente, lo del camino. Pero le llamaron por primera vez cristianos allí en Antioquía. Y había ahí profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene. Se habla de que también parece que es lo que venía el que cargó la cruz de Jesús, ¿se acuerdan? Simón de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Qué gran grupo de personas había allí en Antioquía. Estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron a ir al viaje misionero que Dios le había encomendado a través del Espíritu Santo. El primer viaje misionero de Pablo, podemos ver acá en el mapa como el recorrido que hicieron, que hacía el apóstol Pablo. Acá salieron de Antioquía, ¿okay? Y fueron entonces a Listra, a Iconio, y después regresan otra vez. Vamos a ir viendo algunos detalles de este primer viaje misionero de Pablo junto con Bernabé. Recuerda esos lugares ahí. Entonces, en Hechos de los Apóstoles encontramos a Pablo y Bernabé en Iconio. Ya en el capítulo siguiente, el capítulo 14, nos habla de qué pasó allí cuando llegaron a Iconio. De Antioquía primero los echan, los sacan fuera de ahí, los expulsan, llegan a Iconio y se encuentran otro problema más. En Iconio capítulo 14 de Hechos nos dice la palabra del Señor. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y es lo que hacía Pablo y lo que hacía Jesús. Llegaba a la sinagoga cada día, cada sábado, a predicar el evangelio. Y aquí llegaba Pablo, haciendo como de costumbre, a la sinagoga de los judíos a traerle palabras. Y había muchos que creyeron, pero siempre habrá oposición a la palabra del Señor. Dice, pero, versículo 2, los judíos que no creían, ¿qué hacían? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, contra Bernabé y Saulo. Por tanto, hubo gran división. ¿Okay? Pero de todas maneras se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, y concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y ese es el Evangelio. Bien decía, y a veces la gente pues critica un poco a Marco, porque Marco en su Evangelio dice en su capítulo 16, verá que ustedes, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y pondrán manos sobre lugares que la serpiente los pondrá y no les dará daño, cosas así. Bueno, es que Dios es así, Dios es el que salva, es Dios el que hace milagros. Cuando Pedro estaba preso, la iglesia hacía oración por él, en el capítulo 12, y usted sabe que decía, concédenos ahora, Señor, mira las artimañas de esta gente, las amenazas, concédenos a nosotros de nuevo para predicar tu palabra.
y que en tu nombre se hagan muchos milagros. Y ciertamente el libro de los Hechos es un libro que se ve premiado, se ve lleno de milagros, de evidencia de la obra del Espíritu Santo en toda la iglesia primitiva. Y aquí vemos, como decía, que estos hermanos Pablo y Saulo y Bernabé se dedicaban a lo que tenían que hacer, a predicar su palabra, a enseñar, a orar, a ayunar y dar testimonio. Y mira que hacía el Señor, hacía por medio de ellos señales y prodigios. Se cuenta que Pablo, la gente iba y buscaba el sudario de Pablo, y la gente iba y le ponían a los enfermos sanaban, y era tremendo lo que Dios hacía a través de ellos, lo que hacía incluso por la sombra de Pedro, lo que hacía a través de cada uno de ellos es tremendo. Lo que vemos acá en el libro de los Hechos es un momento tremendo de la historia. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Por qué? Porque muchos creían, otros tanto se excitaban por medio de los judíos que no creían y formaban sus rollos y sus peleas. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero se puso peor. Cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, y habiendo salido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licanoia, y a toda la región circunvecina. Y allí, ¿qué hacía Pablo y Bernabé? Seguían predicando el Evangelio. Sí, hubo persecución, sí, hubo amenazas, hubo discusión, hubo división, pero ellos se fueron a otro lugar que Dios los movió, pero allí, ¿qué hacían? Seguían predicando el Evangelio. Muchas veces ahí podemos ver los frutos. La gente está bien con el Señor, predicando la palabra del Señor, vienen las luchas, vienen las persecuciones, vienen las dificultades, y de ahí se rajan, ahí se quitan, ahí se acabó todo. No. Pablo seguía predicando el Evangelio. Es cierto que a veces es difícil. Ustedes van a ver que ustedes siguen los viajes misioneros de Pablo, van a ver que Bernabé toma a su sobrino Marco, y cuando se puso difícil, se regresa. Sigue veces que pasa. Pero al mismo tiempo, este hombre se fue restaurado más tarde por el mismo Bernabé, y luego Pablo lo reconoce como que alguien que realmente era necesario para él en sus últimos tiempos. Y dice, tráeme también a Marco, que es necesario para el trabajo del Evangelio. Si fue restaurado, no se quedó ahí, pero muchas veces la gente puede tener miedo, puede sufrir dificultades en verlo cuando ve los retos. Pero Pablo no, Pablo seguía, y usted y yo tenemos que ser capaces de seguir los retos, no importa las persecuciones, no importa las dificultades, sigamos predicando el Evangelio. No importa que te muevas del lugar, sigue predicando el Evangelio. Esa es la idea. Había división, había persecución, había de todo. Lo estaban amenazando a enfrentarlos y a apedrearlos, pero aún así se movieron del lugar, pero siguió predicando el Evangelio. Y esa es la misión. Si Dios les llamó, y Dios te llama a ti y a mí, y te ha enviado a ti y a mí, es necesario que sigamos haciendo la obra donde quiera que estemos. Versículo 19-20, ese mismo capítulo 14 de Hechos, dice: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Así que en Antioquía lo expulsan, tiene que salir de ahí de Antioquía. Llega aquí a Iconio y lo apedrearon. Casi que lo dejan muerto. Y si pensaban que estaba muerto, sacaron fuera de la ciudad. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Importante, hermano, cuando está alguno de nuestros hermanos caídos, está en dificultades, está en problemas, ¿qué debe hacer el resto de los hermanos? Rodearlo, cubrirlo. Estaban allí juntos, la Biblia no especifica, estamos seguramente que allí estaba Lucas con él, también Lucas como médico estaba queriendo resucitar a Pablo. Unos estaban quizás llorando, otros estaban, de seguro muchos estaban ahí orando. De hecho, como hablamos la semana pasada, el ministerio de la presencia, estaban ahí con él. Y eso es importante, que estuvieran con Pablo en momentos de sus problemas, en momentos de dificultad. Y lo que tú y yo debemos hacer como iglesia, siempre estar juntos, unánimes, en momentos de dificultad, animarnos al amor y a las buenas obras, como nos manda ahí Hebreos 10, 24 y 25. Así que mientras los discípulos los rodeaban, entonces él se levantó y entró a la ciudad. No se fue corriendo a otro sitio, se fue el siguiente para Derbe, pero en ese momento volvió a entrar a la ciudad. No tuvo temor de que lo apedrearan nuevamente, ni que pasara lo que pasara. Pablo pasó muchas dificultades, hermano. Fue expulsado, fue apedreado, dado por muerto. ¿Okay?
pero seguía predicando el Evangelio. Dice después, el versículo 21, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, que dice, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Vea la palabra, volvieron. Casi al final de su viaje misionero, que tomó casi un año, ellos llegaron ya al final de su viaje y no, ¿qué hicieron? Regresaron de vuelta para el mismo lugar que habían salido. Dice, fue a anunciar el Evangelio a aquella ciudad en Derbe, estamos hablando, y de hacer muchos discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron, regresaron por el mismo camino a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde lo expulsaron, donde lo apedrearon, donde casi lo matan. Ahí no importa, volvió a regresar en esos lugares para afirmar a los hermanos, para exhortar a los hermanos, para ver cómo estaban esos discípulos. No había forma posible de callar en la boca a Pablo. Metía en prisión, él cantaba. Lo apedreaban, se levantaba y seguía y volvía. Y es importante porque Pablo nos deja saber en el versículo 22, y es necesario, hermano, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no es fácil la vida cristiana. No diga a nadie por ahí que todo es fácil y cómodo. No, la vida cristiana es difícil, es cierto. Sin Cristo no se puede, es más, es imposible vivirla a menos que sea con la ayuda del Espíritu Santo. Pero como creyentes va a aprender y saber que la vida cristiana dice que hay que ir por muchas tribulaciones. Es necesario que por a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y Pablo es un gran ejemplo de esto. Usted sabe cuando narra en 1 Corintios capítulo 11, todas las veces que estuvo en el mar, en naufragio, las veces que estuvo perseguido, que estuvo apedreado, que estuvo todo. Aún le habla a Timoteo, en su segunda carta también le habla acerca de estos eventos que tuvo en Listra y que tuvo en Iconio y que tuvo, dice, tú sabes que las dificultades que tuve en estos tres lugares, en Antioquía, en Listra, en Iconio, dejado casi por muerto, apedreado, expulsado, divisiones, persecuciones. Hay que hacer la obra del Señor, pero no va a ser fácil, hermano. Y se puede quitar usted el primer momento que vea que las cosas son difíciles y que son inapropiadas. No va a ser usted famoso, no va a ser usted popular, no va a ser, pero usted predique la palabra del Señor. Alguien se va a salvar. Algunos discípulos, había muchos discípulos en cada lugar que él iba, muchos se salvaban, muchos creían, otros se dividían, otros le apedreaban, otros le iban al contrario, pero usted predique la palabra que a su tiempo el Señor dará, siempre hará la obra. Amén. Porque las tribulaciones son necesarias, son necesarias. El Señor nos deja acá ver un poquito más adelante. El apóstol Pedro nos habla, las pruebas son necesarias. Recuerde que es necesario entrar al reino de Dios por medio de muchas, no de pocas, de muchas tribulaciones. Amén. Entonces el apóstol Pedro nos recuerda y dice, mira, en 1 Pedro 1:7, tales dificultades serán una gran prueba de su fe. ¿Para qué vienen las pruebas? ¿Para qué las dificultades? Para probar tu fe. Y la fe se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero tu fe, recuerda, es más valiosa que el oro. Sí, el fuego prueba el oro, pero tu fe es más valiosa que el oro. Y Dios va a probar esa fe. Porque lo importante no es tener una fe muy grande. Lo importante, muchas veces la gente decía, los discípulos decían, Señor, aumenta nuestra fe. No se trata de aumentar la fe. Dice Jesús, si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, dirías a esa montaña, muévete, a ese sicómoro, a ese árbol, muévete y pásate al mar. Entonces no es cuestión de tamaño de fe. Todo lo que necesita es una fe pequeña. Es el objeto de la fe. ¿Dónde tú pones tu fe? Tu fe, aunque sea pequeña, es todo lo que hace falta, pero puesta en un Dios grande, inmenso como nuestro Dios, se mueven las montañas, se abre el mar, pasas en seco como pasó Israel. Pero una fe grande, hoy tengo mucha fe, no te has puesto en un palo, te has puesto en un muñeco, te has puesto en un ídolo, en una cosa que no tiene poder, es una fe grande en algo pequeño, de nada sirve. ¿A dónde vas? Con tu fe. Yo tengo mucha fe, hoy soy un hombre de mucha fe. ¿En qué tiene fe? Yo tengo fe en San Lázaro, tengo fe en este palo, tengo fe en aquel Dios, tengo fe en aquel... Todos son ídolos, como hemos hablado el viernes, recuerden.
Tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, tienen garganta y no hablan. Semejantes son los que piensan y creen igual que esa persona. Son ídolos, de nada sirve. Por más fe que tenga, grande, pequeña, mediana, en esa cosa no sirve para nada. Pero tu fe es pequeña, no importa, como era una mostaza, de acuerdo, pero puesta en un Dios grande, en el Dios real, en el Dios vivo, estás hecho. Esa es la diferencia. Tales dificultades serán de gran prueba de tu fe. Y tu fe, como es, hermano, valiosa, más valiosa que el mismo oro. Porque el oro no dura para siempre, pero en cambio tu fe, que sale probada, que ya ha sido probada, que sale probada de la prueba, dará alabanza, dará gloria, dará honor a Jesucristo cuando Él regrese. Jesús hallará Dios, hallará Cristo, decía, hallará Cristo fe cuando regrese. Esa fe, la que fue probada, esa que va a salir como el oro, esa es la fe que va a dar gloria y alabanza a Cristo cuando Él regrese. Qué importante es que tu fe y la mía sean probadas. Sí, es necesario que sean probadas para bien, serán probadas como el oro, pero cuando salga, como decía Job, después que salga, hermano, yo sé que va a salir, cuando salga de aquí va a salir como el oro, probado, más purificado que el oro, cuando pase esta prueba. Así que el llamado de Dios es irrevocable. Dios llamó a Pablo y eso no lo cambia nadie. Dios te llamó a ti y a mí por mi nombre y eso no lo cambia nadie. Así que veamos cómo Dios llamó a Pablo allá en capítulo 9, después también en el 26 vamos a hablar. En Hechos capítulo 9, versículo 15 al 18, cómo fue el llamamiento de Pablo. Dice, el Señor Jesús le dijo, cuando estaba hablando con Ananías, ve allá y habla con Pablo y dice, oh Señor, no, ese hombre viene acabando con el mundo entero, con el mundo, no, allá no, este hombre tiene fama y tiene todo, no importa, ve el mandamiento. A Pablo le dice, quiero que vayas y abra los ojos de él. A Ananías le dice, ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. Oh hermano, usted se empieza a ver como Dios te ve, como instrumento escogido, con una fe valiosa, más valiosa que el mismo oro. Y aquí le dice, quiero que vayas porque este instrumento escogido por mí. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que Pablo tenía una tarea interesante que era llevar su nombre, el nombre de Jesús a todo nivel, a los gentiles, a los reyes, a los judíos, a todo el mundo. Dice Pablo, dice Dios acá, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, Pablo sabía que no tenía por qué ahora, no podía quejarse de pasar por pruebas, no podía quejarse de ser expulsado de Antioquía, no podía quejarse por haber sido apedreado en Listra, no. Él tenía que decir, Dios me tomó y me hace padecer, pero es en el nombre de Jesús. Si yo llevo mis marcas en mí, las marcas de Cristo, yo sé a quién he creído y todas esas cosas que Pablo decía, precisamente por eso, porque había experimentado de primera mano el sufrimiento, decía, por eso decía, es necesario que para entrar al reino de Dios hay que ser con muchas tribulaciones, es necesario, porque a ellos se lo había dicho. Sí, yo quiero llegar ante reyes, yo quiero ser famoso en el sentido de que voy a hacer a Cristo famoso delante de los reyes, delante de los gentiles, delante del pueblo de Israel, pero me va a costar. No va a ser fácil, pero va a ser probado. Y entonces fue Ananías y entró a la casa y le ponió sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo. ¿Ven cómo le llama? Hermano Saulo, ya entendió que Dios le había hablado. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Dios envió a Ananías, Dios envió a Pablo, Dios te envía a ti y a mí. Todos hemos sido, recuerdo dos palabras importantes, hemos sido escogidos como instrumento de Dios y hemos sido enviados de parte de Dios. ¿Para qué? La misma misión. Para que abramos los ojos de las personas que no conocen de Jesús. Para que sean trasladados a las tinieblas a su luz admirable. Del poder sean libres del poder de Satanás y vengan al poder de Dios. Para que sean sus pecados perdonados. Para que puedan ser ahora partícipes de la herencia con todos los santos en luz. Me ha enviado para que recibas, ve aquí, la vista. ¿A qué le envió? A que reciba la vista. ¿A qué envió a Pablo? A que le dé vista a las personas. ¿A qué te envía a ti y a mí? A que vayamos a abrir los ojos a las personas, que reciban la vista.
Mire qué más, y que sea lleno del Espíritu Santo, porque sin eso no puedes hacer la obra que Dios tiene para ti. Vas a sufrir muchísimo, Pablo, y vas a tener que ir a muchos lugares, vas a tener que estar en presencia de mucha gente grande, pero tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. O sea, tú y yo, una cosa importante, que hemos sido tres cosas: hemos sido elegidos, hemos sido enviados y hemos sido embestidos. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te veas de esa manera, enviado, escogido, o elegido y enviado, y luego embestido por el poder del Espíritu Santo, entonces tú podrás hacer la obra de Dios como Él quiere. Así que al momento se cayeron de los ojos las escamas. Recuerden que Pablo veía, sin embargo Dios lo dejó ciego para poder hacer la obra en él. La diferencia que el hombre ciego en Juan 9, que no veía, y Dios le quitó las escamas para que viera. Pero ahora estaba Pablo ciego, y le dice: ven acá, oró por él, y en el momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Lo dice el Señor ahí en Mateo 28, y por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles cuáles todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que hizo Pablo, los ojos se abrieron, se llenó del Espíritu Santo, fue bautizado y se levantó luego a servir. Y encontrarse con todo cuanto hubiera: expulsión, piedra, prisiones, lo que fuera, pero ahí estaba, fue hasta mordido por una serpiente y aún así no murió. ¿Se acuerdan en Hechos 28? Que llegó de la isla de Malta, después de naufragio, que va a buscar este pedazo de palo y cosas para hacer para el fuego, y se le prendió una serpiente en la mano de Pablo, y que hizo Pablo a la serpiente, la sacudió, como tenemos que hacer cuando el diablo viene a aferrarse a nosotros, quiere mordernos o quiere llegar y hacer algo contigo, hacerte daño. Sacude esa serpiente, esa víbora, y tírala al fuego cuando pertenece. Suéltala ahí en el fuego. El diablo quiere venir a atarte otra vez, quiere volver a amarrarte, quiere morderte, quiere hacerte otra vez prisionero. Sacude la serpiente y tírala al fuego donde pertenece el diablo mismo. Envíala de vuelta allí, no se deje avanzar. Recuerde, si te seas mordido por el diablo, recuerde allá la serpiente venenosa que es ardiente, allá en el número 21, que dice el Señor: mira la cruz, ve a la serpiente que levantó Moisés en el desierto, y será sano, será sano. Pero vea también a Pablo, cuando llegue, quiere hacer, vea que el enemigo quiere hacerle otra vez, quiere envolverlo, sacúdelo y tíralo de vuelta al fuego, ahí que pertenece. En Hechos 26, 16 dice la palabra de Dios, que dice Pablo hablando de su testimonio, y como decíamos acá, Dios le dijo: te voy a llevar frente a reyes. Y aquí estaba ahora Pablo frente al rey Agripa. Dios Dios es curioso. Cuando Dios te dice algo, no es por gusto. Dice: vete ahí en la niña, porque este instrumento escogido me es. Le voy a decir lo que tiene que padecer por mí, pero él va a llevar la palabra a gentiles, a judíos y a reyes. Vemos aquí a Pablo ahora frente al rey Agripa, y que se cumplió la palabra del Señor, y él comenzó a hablarle de su testimonio, comenzó a decirle lo que había pasado con él una vez más, y se le dijo que Dios le habló, le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. No he terminado, hay mucho más que voy a hacer contigo, Pablo, pero quiero que estés ahí listo. Ponte de pie, échale gana. Dice el versículo 18: ¿para qué? Como decíamos ahorita, para que abras sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Buena misión para Pablo, ¿no es cierto? Buena misión para ti, para mí también. Nos corresponde hacer eso. Y sigo diciendo Pablo, versículo 22-23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿cuál fue ese auxilio? Mandó a Ananías. Te pide a Dios ayuda muchas veces: Señor, ayúdame en tal situación. No sabe cómo puede ser que llegue. La le llegó por medio de Ananías. Pablo estaba preso y decía: Señor, quiero que me ayudes aquí, no sé. Ahí le envió, dice Pablo: me ha enviado a Epafras para que me consuele. Quiere decir que hay que ver a Dios obrando, hay que ver a Jesús que viene a ti de muchas maneras
que tú a veces no te das cuenta, decía Félix ahorita en el programa dominical, cuando Dios resucitó a Jesús, eso te aparece en cualquier momento, de cualquier manera, y tienes que estar listo para eso. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue, como decía Martín Lutero, decía, tú no eres Cristo, ¿es cierto? Tú tienes que ser Cristo para tu vecino. Quiere decir que tu vecino puede que no vea nada más de Cristo, es como tú te comportas, cómo tú conversas, cómo tú actúas. La única Biblia que puede leer mucha gente eres tú. La gente no va a abrir una Biblia, pero va a ver a ti, va a leerte a ti. Entonces tenemos que ser testigos, tenemos que ser ese auxilio de Dios, tenemos que ser esa ayuda que Dios envía. Y Dios nos envía ayuda por medio, como dice Hebreos, que muchas veces albergamos ángeles y darnos cuenta si hay personas que llegan a nuestras vidas que son ángeles. Dice, este hombre ¿de dónde salió? ¿Esta mujer de dónde vino? ¿Por qué viene ahora y me dice esto? ¿Por qué me da esta palabra de aliento? ¿Por qué está en este momento, en esta circunstancia? Bueno, es Dios obrando. Veo canto de una bella canción de este muchacho, de Soberano Romero, que dice, ayer te vi. Dice, ayer te vi, decía que quería ver a Dios y no lo encontraba, pero dice, en esa canción dice, ayer te vi. ¿Cómo te vi? Te vi en un cuarto de hospital, allí, con aquel que estaba desahuciado. Ayer te vi donde, en la calle, aquel niño desamparado pidiendo pan para comer. Ayer te vi, ahora te veo más claro que la luz, te veo más claro que la luna. Ahora sé, Señor, que estás. ¿Dónde te veo? Allí, en aquella alma, en la otra. No quieres ver a Jesús nomás ahí, como lo vio Juan, y ahí en esa visión extraordinaria que vio a Jesús bajar con ese pelo blanco y con los ojos de fuego. No, te veo en un cuarto de hospital, te veo en un niño en la calle, te veo en alguien necesitado, te veo en una persona que necesita oración. Tú puedes ver a Cristo en muchos lugares, y tú puedes ser Cristo para muchas personas. Esa es la idea. Pablo decía, nosotros tenemos que ser capaces de ver a Cristo en cualquier persona para poder ministrarle. Y poder nosotros ser, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo como ministros de Él. Es la idea, que tú puedas. Pero decía Pablo acá, habiendo tenido auxilio de parte de Dios, algo importante, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer. ¿Por qué voy a padecer yo? Y el ser primero la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Mucha gente comienza la carrera, pero no termina. Ustedes cantaban bien interesante ahorita. Debo correr. Mucha gente corre. Unos corren de Dios, otros corren, quién sabe, al pecado, otros corren. Debo correr hacia Cristo. Debo correr hasta el final. Y es en los brazos de mi Salvador, hasta allá, hasta el final. Perseverar es importante. Dice, hasta el día de hoy estoy perseverando. ¿Y creo que hago? ¿Ocupado en qué? En dar testimonio a pequeños y a grandes. No digo otra cosa, no añado ni quito. Yo digo lo que está aquí escrito por profeta, por Moisés. Yo no añado, yo no quito, yo nomás vengo a traer testimonio de lo que ya Moisés dijo, de lo que ya está escrito. Que Cristo tenía que padecer. Y padeció, usted lo ve en Isaías 53, el siervo sufriente. Y que fue el primero en levantarse entre los muertos. Es la primicia. Ellos miramos la resurrección la semana pasada, el domingo. Es la primicia de Dios. Y para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Como decía Jesús, he venido para anunciar libertad al cautivo, para sanar los quebrantados de corazón, para anunciar el año agradable del Señor. Y sigue diciendo el versículo 27, le pregunta, bella pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Si yo no te he anunciado otra cosa, no me creas lo que te estoy diciendo. Yo te he dicho lo que está escrito en los profetas y en Moisés. Te pregunto, ¿crees tú, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hable con denuedo, hermano, a las personas. Enseñe la palabra del Señor.
Habla la Biblia como hizo allí Jesús, le habló a estos hermanos que venían en camino a Maús. Haga como hizo Felipe, aquel eunuco, le abrió la palabra. ¿De quién habla? Aquí habla de Cristo. Y comenzó hablando de esa porción hacia adelante. O sea, que cualquier parte que usted habla de la Biblia es de Cristo. Habla como en Éxodo propiciatorio, ahí está Cristo. Usted habla es Cristo en todo lugar. Donde quiera que usted habla de la Biblia es Cristo. Comience de ahí en adelante y hable acerca de Cristo. Y Pablo tomó y le dijo, yo no he dicho nada más que lo que está escrito en la palabra de los profetas y Moisés. Y yo sé que tú crees a los profetas. Y entonces el rey Agripa dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi lo convence. Hasta ahora no sabemos si realmente creyó o no creyó. Igual que Félix, ¿verdad? Que le dijo, te hablaré otro tiempo, otro momento te hablaré contigo. Pero no sabemos si lo recibió o no. Ahora Pablo dice algo interesante. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, porque estaba preso. La pregunta que usted debe hacer a cualquier persona, y te la hago también a ti hoy en día, es: ¿y tú crees a los profetas? ¿Y tú crees a Moisés? ¿Y tú crees que Cristo fue el que se levantó entre los muertos? Esa palabra de Romanos 10. Que si confiesas en tu corazón, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Crees esto? Como decía Jesús, que preguntó a María y Marta, a Marta específicamente. Yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿No te he dicho que si crees en mí verás la gloria de Dios? Esa es la resurrección. Ese es el mensaje de resurrección. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios, que se levantó entre los muertos? ¿Tú crees esto? Entonces muy bien puedes ser cristiano, muy bien puedes ser tus ojos, muy bien puedes alcanzar perdón de pecado y herencia entre los santificados. Muy bien puedes tú ser trasladado a las tinieblas a su luz y después de Satanás al poder de Dios. ¿Crees esto? Quisiera Dios que por poco o por mucho, todos los que me escuchen puedan llegar a ser cristianos, ser como yo, excepto estas cadenas. Algunos misioneros pioneros nos dejaron sabiduría. Queremos, para terminar, recordarles esto. Dijo David Livingstone, que es un misionero a África, este hombre tan extraordinario en cuanto a las misiones. Murió allá en África y pidió que su corazón fuera enterrado allí en África, porque tenía un amor tan inmenso por África que quería morir allí, aunque estuvo enfermo y fue trasladado a Inglaterra, pero su corazón está allí, está enterrado en África. Y decía esto: Dios tuvo solo un hijo. Usted sabe, ¿no? O sea, Dios tuvo su hijo único, ¿no es cierto? Dios envió a su hijo único, un solo hijo. Y su único hijo, ¿qué era? Misionero. Porque Dios lo envió. Dios envió a su hijo único. Su hijo es único. Dios tiene un solo hijo. Y ese hijo de Dios es misionero. ¿Por qué no soy yo misionero? ¿Por qué no soy yo como Pablo, enviado, escogido, para llevar la palabra a grandes y pequeños, a judíos, a reyes? ¿Por qué no? Si hay un solo hijo y tu ejemplo es Cristo y fue misionero, ¿por qué no soy yo misionero? No importa qué más hagas, pero soy misionero. La gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido, decía Hudson Taylor, también un gran empresario allá en Inglaterra, que se fue a misiones en China. Hudson Taylor. Decía Warren Wiersbe: tú eres cristiano porque alguien se preocupó por ti, ¿no es cierto? Alguien, mucha gente te habló a ti de Cristo. Porque sé que no vinimos a la primera, muchas veces nos hablaron, nos dijeron, nos persiguieron, tratados, y te invitaron, te dieron por la cabeza, te empujaron a las convicciones o a las
campaña evangelística. Hubo gran guerra por tu alma. Alguien se preocupó por ti. Alguien se ocupó de ti para que tú alcanzaras a escuchar la palabra del Señor. ¿No es cierto? Mucha gente lo hicieron por ti. ¿Por qué no preocuparte tú ahora por los demás? Encárgate un alma. Ponte la meta, aunque sea un alma diaria, tú le hables de Cristo. Si tú le hablas a 10 personas, menos 2 quizás puedan llegar a ser convertidos. Quizás 4, porque es 4% más o menos, o 1 de cada 4 debe creer en Jesús. Es una tierra buena que caiga, ¿no? Hay uno que escucha junto al camino, otro que está, ya sabes, 4 tierras, pero 1 de cada 4 va a creer. Así que te hable. Si le habla a 10, posiblemente 2 deben ser buena tierra, buenas salvajes. Corresponde a ti y a mí hacer la obra todos los días, proponernos, si alguien se ocupó de mí, si alguien se interesó en mí, yo debo interesarme en alguien más, debo hablarle a alguien más, debo ayudar a alguien más a conocer de Jesús, porque es un mandato que tenemos todos, tú y yo. Hemos sido escogidos, enviados, empoderados, y un día tenemos que dar cuenta delante de Dios de que hicimos con lo que nos dio, con las oportunidades que nos dio, con los recursos que nos dio, para extender su obra a través del mundo. Amén. Amén. Hagamos lo que Pablo, lo que Dios le dijo a Pablo: vete para que le abran los ojos, para que puedan ser trasladados de la luz, las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Tengan por la fe en Cristo, que es en mí, tengan fe en mí para que puedan ser entonces perdonados sus pecados y puedan alcanzar herencia con los santificados. Amén. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, por tus enseñanzas, tu exhortación a que seamos misioneros como Pablo fue misionero. Que tengamos clara nuestra misión de ir y abrir los ojos a los que están en tinieblas. De ayudarles a ser trasladados, a convertirse las tinieblas a tu luz admirable, del poder de Satanás al poder de Dios. Que puedan poner su fe en Cristo para que sean borrados sus pecados y vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Puedan tener sentido a su vida, puedan tener santificación y puedan tener vida eterna cuando el momento del juicio final llegare. Tengamos que dar cuentas, no nos alejemos avergonzados, sino que con gozo caigamos a los pies de Cristo y digamos gracias por haber enviado, porque Dios te envió para que fuera nuestro misionero principal. Y queremos seguir tu ejemplo en cada momento, en cada lugar que tú nos envíes, que nos muevas, que nos hagas con nosotros, que tú seas, Señor, exaltado, seas magnificado. Todo se trata de ti, porque tú lo creaste todo para ti, por medio de ti y para ti. Hoy damos gracias, Dios, porque Dios nos alcanzaste, nos trasladaste a través de la luz, nos ha dado ahora redención y perdón de pecados. Damos gracias, oh Dios. Rogamos a cada uno de mis hermanos pueda sentir en su corazón el deseo de compartir